Todos ellos sin pagar deducible. Consulta ya con tu asesor de viajes o llama al 2290-0220. En junio, aprovecha 30% de descuento para tu próximo viaje. Consulta condiciones en assistcard.com. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña, punto. Los controles, esos se manejan solos, pero me acompaña y se agradece la compañía siempre, buena compañía hasta eso, del señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, a esta hora, usted seguramente ya sabe, el tema principal en América Latina es el avasallador, simplemente avasallador, triunfo de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. México en este momento tiene una mujer presidente. Y de hecho, en términos, vamos a decirlos, geográficos, es el primer país norteamericano en tener una presidenta. Canadá no ha tenido primer ministro mujer, y ciertamente Estados Unidos no ha tenido presidenta o presidente mujer. Ahora México se convierte en el primer país de Norteamérica en tener a una mujer presidente. No es, como usted sabe, el primer país latinoamericano en lo más mínimo, pero sí el primer país en América del Norte, y eso es notable, porque ni en Canadá ni en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar de esto un poquito. Le adelanto que la entrevista un poco más adelante va a ser a este respecto. Vamos a analizar este asunto, pero aquí me parece que hay que hacer una reflexión. Hay muchísimas reflexiones que hacer, pero la primera que le puedo hacer de manera propia, esto todavía no lo leo yo en ningún otro editorial o análisis al respecto, pero si usted es seguidor de este programa, supongo que sabe mejor que nadie o mejor que todos de dónde viene esta reflexión. Porque mire, esta es una realidad. Me queda claro, después de este triunfo tan avasallador de Claudia Sheinbaum, y que nadie disputa de manera importante. Déjeme le digo una cosa. Usted se acuerda que eran dos candidatas básicamente, las más grandes, eran dos mujeres. México iba a tener una presidente mujer sí o sí. Después de Claudia, que era la oficialista, y de Xóchitl Gálvez, que era la opositora número 1, ahí por maniobra de López Obrador, del presidente, se metió un tercero, que era Maynés, del partido Movimiento Ciudadano, que siempre estaba destinado a ser el tercero y que en la realidad y en la práctica estaba destinado a robarle votos a Xóchitl, porque era una maniobra política definitivamente arreglada, claramente, una jugada maquiavélica, literalmente, para robarle votos a Xóchitl, ¿sí?
Pero la gran sorpresa, entonces se daba por sentado que si fuera a perder Xóchitl, se daba por sentado por el grupo al cual yo pertenezco. Y enseguida voy a hablar de eso, me voy a referir a eso, ¿sí? Pero el triunfo de Claudia Sheinbaum fue tan avasallador que aunque Maynes no hubiera existido, de todos modos Claudia ganaba y por mucho, ¿sí? O sea, fue avasallador el triunfo de Sheinbaum. Y digamos que a Xóchitl tampoco le fue tan peor. Digo, no es que tuviera Xóchitl un resultado notablemente desastroso. No le fue tan mal a Xóchitl. Estoy viendo a ver aquí, bueno, mejor lo voy a buscar acá. A Xóchitl, mire, déjeme le digo, vamos a ver si lo tengo aquí, en alguno de estos archivos. Aquí lo tengo. Mire, Xóchitl, hasta ahora, ¿sí? Ganó el 28% del voto total. El 28%, que, vaya, no está tan... O sea, hay presidentes en Latinoamérica que han ganado con menos, ¿verdad? Entonces ella ganó el 28%. Pero Claudia ganó con el 61%, ¿sí? Si al 28% de Xóchitl le añadimos el 10 o el 11% que ganó Maynes, no le alcanza a Xóchitl para ganarle a Claudia. No le alcanza. Entonces fue avasallador, ¿sí? Y de nuevo, no es que a Xóchitl le haya ido tan mal, es que a Claudia le fue muy bien. Y esto no quiere decir más que lo siguiente. Y a mí me queda clarísimo esto, y a ver si usted me acompaña con esta reflexión. Esto demuestra lo profundamente dividido, lo marcadamente dividido que está México. Y no es una división a la mitad. Claramente no es una división a la mitad. Porque mire, si usted ha escuchado este programa, vaya, no es nada más que yo era anti-AMLO. No nada más era eso. Toda la gente que yo conozco, y se lo digo en serio, no conozco a uno, yo no conozco a uno, ni cercano ni lejano, ni pariente ni amigo, ni analista ni intelectual, académico, empresario, lo que sea, cualquier mexicano que yo conozca, que conozco a muchísimos, nadie apoyaba a AMLO. O sea, a Claudia. Absolutamente nadie. Yo no conozco a nadie, ¿eh? A nadie. Y me atrevo a pensar que nadie de los que yo conozco tampoco conoce a nadie que votara o que apoyara a AMLO. Nadie, absolutamente. Entonces, todo lo que yo veía, todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo leía, porque de acuerdo a mi conocimiento, si yo leía un medio de comunicación a favor de AMLO, era un medio de comunicación pagado, y sinceramente lo sigo pensando, Sinceramente lo sigo pensando, pero ese es otro asunto. Entonces, claramente, y sin embargo, mire cómo ganó Claudia Sheinbaum, avasalladoramente. Entonces, claramente, yo y todos los que con los que yo me junto, y a todos los que yo leo, y a todos los que yo sigo, y con todos los que yo me relaciono, y todo lo que yo consumo de información de México, claramente, y mire que estoy hablando de gente, mexicanos en el extranjero, mexicanos en Costa Rica, mexicanos en Estados Unidos, mexicanos en otras partes, mexicanos en México, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente todos los que le acabo de mencionar, todos pertenecemos a una burbuja, y no nada más a una burbuja, a una burbujita, claramente, a una burbujita que está total, completa y absolutamente desconectada de la gran masa de mexicanos que no solamente votó por AMLO, sino que quiere AMLO y que quiere que continúe todo lo que tenga que ver con AMLO, no solamente incluyendo a Claudia Sheinbaum, sino con todas las ideas y propuestas que trae AMLO, porque resulta que también le dieron el Congreso. Le dieron el Congreso.
Y yo no puedo encontrar en ninguna cosa que yo huela mexicano que haya votado por AMLO. Y sin embargo ahí están. Y nunca los vi. Y nada de lo que yo me junto de mexicanos en México y de todo lo que tenga que ver con México, tampoco los vio. Tampoco. ¿Sí me sigue con mi reflexión? Entonces, yo pertenezco clarísimamente a una burbuja aislada, total, completa y absolutamente desatada de la gran masa de mexicanos y México que apoya a AMLO. Y esto es preocupante. Por supuesto que es preocupante. ¿Sí? Ahora, la democracia cumplió, es decir, se va a cumplir la voluntad del pueblo, que eso que ni qué. Que va a ser un desastre, sí lo va a ser, y estoy convencido completamente. O sea, yo no estoy diciendo que yo estoy equivocado con mi apreciación del gobierno de AMLO, fuera de que es mucho más popular de lo que yo pensé, digo, eso sí. Pero de que estoy completamente convencido de que México y que los mexicanos votaron para irse a un precipicio, estoy totalmente convencido. Totalmente convencido. ¿Sí? Porque López Obrador clarísimamente, absolutísimamente clarísimamente, está regresando a México a lo que era el viejo PRI, punto, así de fácil, o sea, lo que era el viejo PRI. No voy a explicar muchísimo porque pues, no, tampoco tiene tanto, vale la pena platicar mucho, pero si usted está interesado en el tema, pues estúdielo un poquito, ¿sí? Básicamente al viejo régimen autoritario de partido. Absolutista. Porque al final López Obrador lo que es un viejo PRI. Acuérdese usted de esto. López Obrador, junto con Manuel Bartlett, todo el grupo de López Obrador, toda la gente cercana a López Obrador, todos eran priistas, que se enojaron con el PRI cuando el PRI empezó a modernizarse. El PRI, el partido hegemónico, ¿sí? El partido hegemónico de México, que mantuvo a México en dictadura durante 7 décadas y que hasta el 2000, literalmente hasta el año 2000, pudo salir del poder, lo pudieron sacar del poder a punta de democracia y de voto de oposición, obviamente, ¿sí? Bueno, López Obrador, cuando el PRI empezó a modernizarse desde dentro y a democratizarse, fíjese lo que le estoy diciendo, cuando el PRI empezó a modernizarse, lo que quiere decir a democratizarse, es decir, a entregar cotos de poder a la oposición, gobernaturas, alcaldías, etcétera, López Obrador se salió del PRI, no le gustó, se salió y formó otro partido. ¿Sí? Porque acuérdense, el PRI era un partido monolítico, no demócrata, pero sin embargo sí bastante demócrata hacia adentro. El que estaba dentro del PRI alcanzaba reparto. Ahí sí dentro eran demócratas. Se repartían, pero tenías que pertenecer al sistema, tenías que pertenecer al partido. Y ahí sí. ¿Sí? Y era una cosa muy de disciplina. Es decir, si no te tocaba ahora, te toca después, pero espérate, tú espérate. Como decía Fidel Velázquez, el sindicalista mexicano, el PRI es como una fotografía, el que se mueve no sale. Bueno, pues había que disciplinarse. Bueno, a López Obrador no le gustó, no le gustó, no le dieron un puesto que él estaba esperando, se estaba democratizando el partido, a él no le gustó y se salió de abrir otro partido. Que esto es lo que viene a resultar ahorita a López Obrador. Y López Obrador, ¿qué está haciendo? Está regresando exactamente a lo que fue el PRI de antes, está volviendo a hacer lo que era el PRI de antes. Y por eso es que está deshaciendo todas las reformas, sobre todo políticas y electorales, para que vuelvan a como estaban antes del PRI, o cuando estaba el PRI, ¿sí? Por cierto, y esto es cierto, muchas de las reformas electorales y políticas que está haciendo López Obrador fueron reformas que se establecieron cuando él era oposición y él las exigía como oposición. López Obrador, una vez que se hizo oposición del gobierno y que se salió del PRI antiguo, y sobre todo cuando entraron los gobiernos del PAN a partir del 2000,
Él como opositor empezó a presionar, como opositor que era, por reformas para democratizar, para asegurar la democracia de México. Él como opositor las exigió. Y ahora esas mismas reformas que él exigió como opositor son las que él está echando atrás como presidente. Y él ha estado atacando, y él lo ha dicho, el INE, el Instituto Nacional Electoral, no sirve, etcétera, 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 etcétera. Entonces él está volviendo al PRI, punto, al PRI, partido hegemónico. Partido hegemónico. Por eso está contento que haya quedado su candidata, pues como lo del PRI, ¿no? La Claudia Sheinbaum. Pero bueno, el punto es que eso es lo que los mexicanos quieren, eso es lo que los mexicanos quieren. Y por eso yo estoy convencido que México va totalmente para atrás. Pero bueno, eso es lo que los mexicanos quieren. Y por eso le regalaron a Claudia Sheinbaum, que es la sucesora y no despegada de AMLO, le dieron también la mayoría del Congreso, mayoría calificada, con lo cual ya Sheinbaum, seguramente de la mano de AMLO, va a poder realizar las reformas constitucionales, políticas y las que sea que a AMLO le quedaron pendientes. Que incluso la propia Claudia Sheinbaum lo dijo en el último debate presidencial, ella lo dijo, que va a reformar, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, porque dice que, según Claudia, que era lo que decía AMLO, que muchos jueces de la Corte Suprema se extralimitan en sus funciones, como si estuviera en ellos calificar eso. Pero en fin, el punto que estaba tratando yo de hacerle es la tremenda división, desenlace, canal divisorio que existe entre la burbuja, claramente una burbuja minoritaria a la que yo pertenezco, y todos los míos y lo que yo conozco pertenecemos, que por más numeroso que seamos, que lo somos pequeñitos al lado de la gran masa de mexicanos que están contentísimos con López Obrador. Y así lo demostraron en las urnas. Es más, me atrevo a decir, fue una votación bastante nutrida, Fue más del 60% de los mexicanos votaron, más del 60%, es bastante. Y es una de estas elecciones rarísimas en las que el pueblo sale masivamente a votar para asegurar que no haya cambio. Eso es histórico, Normalmente cuando la gente sale a votar es porque quiere un cambio. Cuando la gente sale masivamente a votar. Bueno, acá en México salieron masivamente a exigir que permanezca el régimen, que permanezca el status quo. Queremos más de AMLO. Y tan más queremos de AMLO, fíjese, tan más queremos de AMLO, que hace 3 años le quitamos la mayoría del Congreso. Hace 3 años le quitamos nosotros, el pueblo, la mayoría del Congreso a AMLO. Hoy se lo volvemos a dar. No hay problema. Y se lo dieron. AMLO tuvo la mayoría del Congreso cuando fue electo los primeros 3 años. Se lo quitó el pueblo a los medio término, a los 3. Y 3 años después, al terminar su mandato, se lo está volviendo a dar. Entonces, los primeros 3 años de Claudia Sheinbaum, mínimo, van a ser con mayoría calificada en el Congreso. Es tremendo espaldarazo por parte de la ciudadanía al régimen de López Obrador. Decir que el peso mexicano cayó por casi 4% en contra de el dólar, que es su caída más pronunciada en casi 4 años. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, pues ahí lo tiene usted.
Hay que decirle que, hablando de otras noticias, más adelante vamos a continuar hablando de esto un ratito más con nuestra entrevista de hoy. Sí, mientras tanto, rapidísimamente, déjeme le comento que las exportaciones de Turquía hacia Israel básicamente se desaparecieron, porque colapsaron en 99% este mayo con respecto al mayo del año pasado, después de que el gobierno de Turquía decretó un alto al comercio con Israel por la guerra en Gaza. Y no estamos hablando de poquitas cosas, ¿eh? El intercambio entre Turquía e Israel era de 6.800 millones de dólares, no es poco. 6.800 millones de dólares, no es poco para un país como Turquía. De 6.800 hoy prácticamente es casi cero. Y Turquía dijo que no retomará las relaciones comerciales normales hasta que Israel permita más ayuda a Gaza. Así es que ahí lo tiene usted eso. Los mercados accionarios de la India dieron un salto después de que se conocieran las primeras encuestas de salida, señalando que el partido oficialista ganó en una avasalladora mayoría en las elecciones generales. El indicador Nifty 50 subió un 3,6% y el BSE Sensex subió un 3,8%. De tal manera que se queda Narendra Modi, el primer ministro, quien ha prometido el convertir a la India en un centro manufacturero para rivalizar a China. Sí, en realidad asegura un tercer término, como todo parece indicar que va a suceder. El gobierno de Australia ordenó a varios fondos de inversión con ligas con China a que vendan sus participaciones en la compañía minera Northern Minerals. Esta compañía se especializa en la minería de metales críticos que son ampliamente usados para las turbinas de viento, para teléfonos inteligentes, para vehículos eléctricos. Y es que Australia está tratando de disminuir la influencia de China en su industria minera ante las preocupaciones de que China ya de por sí tiene un cuasi monopolio en la minería de metales raros en Australia. Somalia amenazó con expulsar de su país a miles de soldados etíopes que están estacionados en ese país de Somalia. Estos soldados son parte de una misión de paz organizada por la Unión Africana que está peleando al grupo terrorista Al-Shabaab. Somalia quiere que Etiopía deseche un plan con Somalilandia o Somaliland, que es una región separatista en el norte de Somalia que le permitiría a Etiopía usar sus puertos en este problema de estos vecinos. Mencionarle que en Pakistán una alta corte desechó el encarcelamiento del ex primer ministro Imran Khan, que estaba encarcelado por cargos de haber filtrado secretos de Estado. Este Imran Khan, quien había sido primer ministro de Pakistán, estaba en la cárcel, sentenciado a 10 años desde enero. Y lo metieron a la cárcel justo antes de las elecciones generales.
El señor Khan, por supuesto que ha estado acusando al ejército de Pakistán de atacarlo por razones políticas. Sin embargo, permanece en prisión por haber sido acusado de otro cargo separado, aparte de este. Rápidamente, hay que decirle que con todo lo que usted puede opinar y creer que lo que le está pasando a el presidente Donald Trump es injusto, y que yo aquí le he dicho y insistido que lo que le está pasando a Donald Trump es business as usual en los Estados Unidos y es parte normal de la política, no nada más de Estados Unidos, sino de cualquier país, francamente, ¿sí? Déjeme le digo que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, se va a unir, va a tener algo en común con Donald Trump, y es que va a ir a juicio, que comenzó este lunes. Y así como Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de los Estados Unidos que fue a juicio por un cargo criminal, Hunter Biden se convierte en el primer hijo de un expresidente, o mejor dicho, en el primer hijo de un presidente en funciones en ir a juicio por un cargo criminal. Hunter Biden, a Donald Trump lo acusaron al final de esconder, en este juicio, último juicio, de esconder y de falsificar un pago que hizo a una actriz porno con la cual tuvo sexo, y le hizo el pago no para acostarse con él, ese seguramente también se lo hizo, pero después le hizo el pago para que no dijera que se acostó con él, ¿ok? Ese no fue el delito. El delito fue que, de acuerdo a la ley de Nueva York, ese pago que le hizo para comprar el silencio, para que no le estropeara su campaña política, debió haber sido documentado en los registros como un gasto de campaña política. Y Donald Trump no hizo eso. Lo que hizo fue documentarlo como gasto legal, porque quien le pagó el dinero fue su abogado y Donald Trump le pagó al abogado. Y ahí está el crimen. Ok, ¿le parece poca cosa? Puede ser, pero ahí está el crimen. Lo siento, eso es crimen. Como yo siempre he dicho, pues si les parece poca cosa, pues entonces cambien la ley, pero el señor así fue. Y en Nueva York eso es crimen. Ok, ¿de qué está acusado Hunter Biden? Hunter Biden está acusado de haber mentido al llenar una solicitud federal para comprar una arma en los Estados Unidos. Usted, para comprar un arma, que está en todo su derecho constitucional de comprar un arma, usted tiene que llenar una solicitud que básicamente es un juramento, donde usted declara y jura, le hacen las preguntas, ya sabe usted, ¿no? La típica pregunta, la típica. ¿Usted es drogadicto? Pues no. Pues en primer lugar, ¿quién va a contestar que sí, va? Bueno, pues Hunter Biden contestó que no era drogadicto. Y bueno, uno, pues en teoría uno contestó la verdad, ¿verdad? Bueno, fíjese de lo que lo están acusando. Digo, nada más para que vea quién está peor que el otro, ¿ah? Ok, a Hunter Biden, cuando él hizo esa solicitud en el año que haya sido, él dijo que no era drogadicto. Ok, varios años después, escribió una autobiografía. Y en esa autobiografía él escribe que en tales años él era drogadicto, y esos años era justo cuando él firmó esa solicitud. Y por eso entonces está acusado criminalmente. Ahora hay que, o sea, entonces, una cosa es lo que firmó y la otra cosa es lo que afirmó en su libro que hizo en el momento en el que firmó la solicitud. O sea, son dimes y diretes. Entonces van a tener que probar si en realidad, efectivamente, cuando él firmó la solicitud era drogadicto o no, tal y como él lo dijo en su libro años después. Pero por eso está sentado criminalmente, ¿eh? Por eso, ¿ok? Y bueno,
Obviamente, como él escribió una autobiografía, pues ya todo el mundo conoce los secretos de Hunter Biden. Pues él ya dijo que es drogadicto y dijo una serie de cosas, ¿no? Él dijo que era adicto a la crack cocaine y revela una serie de cosas en una serie de entrevistas relacionadas con el libro, ¿no? Él dijo que esas confesiones que él hizo en el libro tenían la intención de aislar a cualquier persona de sus fallas personales, pues obviamente se refería a su papá, ¿no? Y seguramente este juicio en el que se van a interrogar a una serie de testigos y etcétera, etcétera, pues van a traer mucho más revelaciones que, pues de lo que se trata. Pues bueno, no sé de qué se trate, pero va a traer muchas revelaciones, muchos detalles sórdidos, ¿verdad? Y obviamente los opositores políticos de Joe Biden, es decir, los republicanos, lo van a usar para atacar a el papá del acusado. Pues obviamente, ¿no? Sobre todo en esta época que justamente van a ser las elecciones presidenciales, ¿sí? Y los republicanos llevan años tratando de ligar los mal hechos de Hunter Biden a su papá. Y vamos a ver si finalmente en esta se puede. Pero lo que le estoy tratando de decir es que pues así es la política, es politics as usual en Estados Unidos, es normal. Es normal, yo por eso nunca me espanté, jamás, por lo que le estaba pasando a Donald Trump, para nada, y lo que le va a seguir pasando. Y va a ver usted, en esta semana, usted va a ver todo lo que se va a decir del hijo del presidente y se lo van a tratar de embarrar, a indilgar al presidente, porque es normal. Por eso yo siempre le he dicho, cuando usted se ponga a pensar en que qué pobrecito de Donald Trump, nada más acuérdese de lo que le hicieron a Bill Clinton. Jamás acuérdese de lo que le hicieron a Bill Clinton. Y así es la política, es normal. Nada cambia bajo el sol, nada es nuevo. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de todas estas cosas en nuestra entrevista de hoy, pero hablando sobre México más adelante. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar entonces acerca de los resultados de las elecciones presidenciales en México. Yo le agradezco muchísimo a Juan Ortiz, analista político, de todos estos procesos, citado por la prensa también mexicana, director de La Lupa Legislativa, este portal digital de análisis político y legislativo. Juan, me da gusto saludarte de nuevo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto Juan, estar aquí nuevamente. Una pregunta. Hasta este momento, ya que van a ser prácticamente cerca de 24 horas de que cerró los comicios en México, no, y esta es pregunta, no, notablemente, pareciera que no han habido mayores quejas, mayores retos. Los opositores, especialmente Xóchitl Gálvez, concedió de manera relativamente rápida, es decir, parece que el triunfo fue contundente y ya todo el mundo lo aceptó, ¿cierto? Mira, por una parte es cierto lo que comentas, solamente que un pequeño detalle. Sí. Ya cuando cierran las casillas, las urnas para votar y empiezan a salir cifras, encuestas de salida, y antes de que se anuncie este llamado conteo rápido, que es esta fórmula matemática que usa la autoridad electoral para
dar, digamos, las cifras, las proyecciones de cómo fueron las votaciones. En ese intervalo, la oposición, incluida Xochitl Gálvez, pues estuvo muy molesta, quejosa de que están ocultando votos, hubo fraude en algunas casillas, etc, etc, etc. Ya cuando dan el anuncio del conteo rápido y se ve que tiene Claudio Sheinbaum la victoria contundente, es entonces cuando ya sale la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, junto con los dirigentes de los partidos principales que son PAN, PRI, PRD, a reconocer la victoria a Claudia Sheinbaum. Hasta ahí todo bien, pero justamente hace como un par de horas, pues mandan unos mensajes en redes sociales dando a entender que van a buscar impugnar algunas casillas de secciones electorales, que no van a dejar esta lucha jurídica, como tratando de defender aquellos votos que les cogieron los ciudadanos. No sé si quieren ir más allá de eso. Para mí son mensajes cruzados. Creo que la oposición todavía no entiende qué pasó, porque fue una victoria contundente. Exacto. Y por otra parte, hay una parte de la oposición que quiere no aceptar esto y quiere atribuirlo a otras causas, que obviamente en una elección tan grande se van a presentar casos así, donde se llenan unas de manera ilegal, compra de voto, pero cuando se trata de una elección así tan contundente, pues realmente pues, no queda mucho ese discurso. Yo estoy viendo eso, está esa lucha interna de la oposición entre aceptar lo que pasó o vamos a emprender una lucha jurídica. Entonces yo espero que, en lo particular, yo espero que hagan un ejercicio de reflexión de lo que pasó, porque una diferencia tan grande te debe dar un mensaje muy claro de lo que la gente realmente quería y tú no le pudiste dar en esa elección. Es que efectivamente, Juan, a mí me parece, no sé si tú estás de acuerdo, vaya, tú estás ahí, yo estoy fuera, pero viéndolo desde fuera y me pareciera que yo creo que ni el propio López Obrador y Claudia Sheinbaum se esperaban un triunfo tan avasallador. Fíjate que ahí sí, no sé qué estén pasando por sus cabezas. Sí sé que ellos emprendieron una estrategia para llegar a estos resultados, porque ellos lanzaron algo llamado, que coloquialmente se le llama Plan C, que en los hechos significaba ganar todos o la mayoría de los estados, ganar las dos cámaras del Congreso, lo cual finalmente sucedió. Van a estar gobernando de 9 estados en disputa, ganaron 7 y van a estar gobernando 24 de 32 estados. Del Congreso lograron lo que se llama mayoría calificada. Esta mayoría calificada, que son 2/3 partes, le permite impulsar reformas constitucionales sin necesidad de la oposición, le permite hacer nombramientos clave como ministro de la Suprema Corte del Poder Judicial. Pues en la Cámara de Diputados logró esa mayoría calificada y en el Senado está a punto de tener esa mayoría calificada, porque hay un rango de mínimos y máximos que dio el conteo rápido de la autoridad electoral. En ese mínimo, pues no alcanza, pero le faltan poquitos para tener esa mayoría, pero el máximo que dio el conteo rápido, pues sí le da, ¿no? Que ahí en el Senado son 86 senadores y el máximo que le dio el conteo rápido es obtener 88. De cualquier manera, pues sí es un control casi de facto del Congreso que le permite impulsar reformas a la Constitución, o incluso yo no descarto que en una de esas, si es ambiciosa, pues presentar un proyecto para crear otra Constitución, que ese fue un anhelo del presidente López Obrador, pero que no se le concedió. Así es. Hablando de política, de historia política, de realpolitik y hasta de novelas, hasta de Maquiavelo también, ¿qué posibilidades, o si tenemos algún atisbo o algo para poder empezar a hacer conjeturas acerca de si Claudia Sheinbaum va a permanecer
cercana o con el círculo cercano de López Obrador o con López Obrador, o si va a hacer un rompimiento. Dado que la historia del mundo en la política, siempre que alguien deja a un sucesor y con la pretensión de seguir siendo influyente, típicamente lo hacen a un lado. Claro, mira, aquí en México históricamente sí siempre se ha buscado, no como un rompimiento, pero sí una diferencia, marcar una diferencia entre el entrante con el saliente, porque sí tenemos casos, por ejemplo, con el PRI hegemónico hace varias décadas atrás, en el que llegaba este nuevo presidente, y muchas veces sí se respetaba ese cambio de proyecto político. A algunos presidentes como José López Portillo, que el anterior Luis Echeverría, ya en los 70s, 80s, buscó imponerle políticas, gabinete, pero sí marcó distancia López Portillo. Otro caso fue en el 2006, que Vicente Fox, de Partido de Acción Nacional, entra Felipe Calderón. También hubo ahí una distancia entre políticas. Entonces yo considero que como tiene una victoria tan apabullante Claudia Sheinbaum y tiene una oposición debilitada, yo creo que va a venir un interesante conflicto interno entre obradoristas y no obradoristas, porque si algo tiene característico este movimiento es que sí son fervientes creyentes de López Obrador, y puede darse ahí un conflicto en el sentido de que lo que haga Claudia Sheinbaum puede ser considerado obradorista o no obradorista. Entonces ahí puede venir un conflicto. Yo creo que en el mejor de los casos Sheinbaum tiene que buscar marcar su propia huella en el gobierno, porque es la confianza que le dio a la gente, ¿no? Sí buscó una continuidad, pero también se lo está dando a una mujer, lo que no había ocurrido en 200 años de historia en México. Entonces, por este tema, por historia, por lo que hemos visto en México durante décadas, sí debemos anticipar que se va a marcar una diferencia, y yo en lo particular yo creo que tal vez empiezan a surgir oposiciones internas en Morena por estas visiones distintas que puede haber entre obradoristas y ahora también la gente que está alrededor de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué AMLO eligió? Porque así fue, o sea, Claudia Sheinbaum está ahí y fue la candidata porque lo quiso AMLO, eso fue decisión soberana de AMLO. ¿Por qué AMLO eligió a Claudia y no a Ebrard, que en un principio parecía un colaborador más cercano aún? Claro, porque Claudia Sheinbaum ha estado al lado de López Obrador porque más de dos décadas, está muy casada con el proyecto desde entonces. Ella, el presidente, cuando fue jefe de gobierno de la capital de México, le encargó proyectos muy estratégicos y complicados de llevar a cabo, como ya un proyecto que se llama Segundos Pisos, que son estas vialidades que van por encima, que fue muy cuestionado en su momento. Le encargó ese proyecto estratégico, ha sido su confidente, ha sido también una persona que, pues, defensora a ultranza de López Obrador. El tema con Marcelo Ebrard es que pertenece, digamos, a una corriente distinta, más progresista de la izquierda, y siempre ha sido como una persona que tiene su propio proyecto. Y cuando Marcelo Ebrard le tocó ser jefe de la capital de México, él imprimió su propio sello a ese gobierno desmarcado de López Obrador, y sí generó ciertas molestias que yo recuerdo en aquellos años. Yo creo que porque López Obrador sentía que había muchas posibilidades de que la gente le refrendara su apoyo en esas elecciones, pues necesitaba a alguien para darle continuidad, y esa persona fue Claudia Sheinbaum. Yo sí siento que, y por las experiencias que tenemos en el pasado, que Marcelo Ebrard hubiera sido marcar una distancia aún mayor, un camino distinto a lo que proyectaba López Obrador dentro de su proyecto.
Por último, a ver si tú nos puedes explicar esta figura de revocación de mandato en la que en teoría cada 3 años se convoca o el pueblo acude a un referendo para dar una confirmación de que se quede todo su término el presidente o se vaya a mitad de mandato, la revocación de mandato. Esa fue una creación de López Obrador y que en teoría se aplica de aquí en adelante. ¿De qué manera, de acuerdo a los críticos, esta revocación de mandato puede inclusive hacerla el propio AMLO o el propio Morena en contra de, en este caso, Claudia, en caso de que Claudia no se alinee? Mira, yo creo que no puede darse ese tiro en el pie. Este mecanismo efectivamente lo impuso López Obrador, lo puede activar el propio presidente o la tercera parte del Congreso, que no va a tener la oposición, por cierto, ni siquiera alcanza esa tercera parte, pero veo muy complicado que llegue a darse ese balazo en el pie de buscar que en este mecanismo se busque pues cambiar a Claudia Sheinbaum como presidenta, porque de entrada tiene una legitimidad altísima, o sea, supera en porcentaje y en votos a López Obrador lo que logró en 2018 y este tipo de conflictos, al menos en México, se resuelven mucho en lo interno, ¿no? A través de proxies, o sea, si hay problemas entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, se va a resolver a través de colaboradores, a través de los estados, a través en el Congreso. Yo veo casi imposible que sea a través de la revocación de mandato, pero sí se puede activar, pero ¿sabes para qué? Para seguir dándole legitimidad al proyecto, porque así lo hizo López Obrador cuando él lo llamó, para continuar con esta movilización de personas, porque es lo que hace este proyecto, estar movilizando personas para ciertos objetivos. Lo hizo con consultas, lo hizo con la revocación de mandato. Entonces yo creo que se va a repetir para ese objetivo, para seguir dándole movimiento a este proyecto, para que no se quede, digamos, asentado o confiado, ¿no? Entonces yo creo que sí va a pasar, pero no para el objetivo, sino para darle vida a ese proyecto. Ya, interesante. Juan Ortiz, analista político y director de La Lupa Legislativa, este portal digital de análisis político y legislativo, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde. No, doctor, muchas gracias por la invitación, ahí estamos a la orden. Gracias, hasta la próxima. Bien, vámonos a directo siendo lunes, vámonos a hablar de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Eugenio, el mute, Eugenio. ¿No está Eugenio? ¿Vamos a hacer una pausa entonces? ¿O se está hablando? ¿Qué hacemos? Alberto. ¡Eso! Ese era el botón, Eugenio. Mis disculpas, Alberto, y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes, estimados señores, señoras. Bueno, pues muy contento de estar nuevamente aquí en la sección de los bienes inmuebles con don Alberto Padilla. Como ustedes lo saben, estimados radioescuchas, en las últimas semanas en esta sección estuvimos dedicando cada lunes de cada semana a analizar y darles algunas situaciones de cómo se encuentra actualmente el mercado inmobiliario en diferentes países de Latinoamérica. Hablamos de Panamá, hablamos de Colombia, hablamos de México, hablamos de Venezuela y de algunos otros países de la región. El día de hoy, y como ya terminamos a hablar de los demás países, el día de hoy volvemos a nuestro tema, que es Costa Rica, y al que estamos aquí y a todos nos importa. ¿Cómo está actualmente el mercado inmobiliario en Costa Rica, estimados radioescuchas? Pues les quiero decir que está bien, está dinámico, hay movimiento en las compraventas de bienes inmuebles del mercado habitacional, existe buen movimiento, no se diga en el mercado industrial, parques logísticos, bodegas, etcétera, está sumamente movido. ¿Y qué les puedo decir a nivel comercial? Comercial actualmente en Costa Rica, y hablo de manera general,
ha venido recuperándose, que fue uno de los sectores inmobiliarios que desde aquella pandemia, que no queremos ni recordar, fue de los más afectados. Los locales comerciales se han venido alquilando o vendiendo de una manera cada vez más importante, sin llegar todavía a lo que nos gustaría, pero digamos que están mejor. Así es que en vivienda muy bien, en industrial muy bien, en comercial mejor, y me falta decirles sobre el tema de oficinas. A partir de dicha pandemia y que a nivel mundial muchas empresas descubrieron que era posible la virtualidad y que muchos empleados o colaboradores descubrieron que era más cómodo trabajar sobre esa misma virtualidad. Bueno, pues les quiero decir que ese tema que se usó por prácticamente un año, muchas de las compañías decidieron dejarlo de forma permanente. Y esto perjudicó de una manera muy importante al tema de los oficentros y oficinas en general, en Costa Rica y en gran parte del mundo. ¿Qué ha sucedido en Costa Rica? Si ustedes ven en las principales ciudades o zonas de desarrollo, ha habido construcciones importantes de edificios, de oficentros grandísimos que tienen miles de metros cuadrados en alquiler para oficinas. Entonces yo les puedo decir, ¿cómo es posible que, esa sería nuestra pregunta, cómo es posible que si la virtualidad empezó en temas de oficinas a ser cada vez más ambiciosa y quedándose la gente con permiso de sus patrones trabajando desde sus casas, cómo es posible que el mercado inmobiliario de oficinas se siga construyendo tanto? La respuesta es el enorme y grandioso tema de que a Costa Rica cada vez llegan más y más empresas transnacionales. Eso es una excelente noticia y eso ha hecho que esos metros cuadrados que se desocuparon de oficinas el día de hoy estén llenos y estén buscando más y más metros cuadrados para las oficinas transnacionales que llegan. Es una gran noticia, por lo tanto, en el sector inmobiliario y en conclusión a nivel oficinas, está bien Costa Rica con ese tema. Por último, me falta comentarles el tema turístico. Bueno, el tema turístico, por todos bien sabido, que la región del Pacífico Central y sobre todo el Pacífico Norte, el Pacífico Sur también en alguna medida, se ha venido desarrollando grandiosamente. El Pacífico Norte es el que más movimiento ha tenido, más licencias de construcción actualmente en proceso ante las autoridades se están tramitando porque vienen muchísimos metros y miles de metros construidos para esas zonas. Y por el lado del Caribe, saludo para todos nuestros radioescuchas que están en la provincia de Limón, pues les digo, como ustedes lo saben, que en las playas tan bonitas del Caribe Sur, está llegando demasiado europeo a comprar, por lo tanto se está empezando a desarrollar cada vez más esa zona también para el mercado turístico extranjero. Esa es la situación en general, estimado Alberto, del desarrollo inmobiliario actualmente en este país. Y Eugenio, tu programa de radio, por favor. Claro, con mucho gusto. Mi programa de radio que tengo el gusto de conducir por esta misma estación CRC 89.1 Radio es los sábados de 1 a 2 de la tarde. El programa Club Inmobiliario Radio, el cual los espero a todos ustedes a que nos escuchen todos los sábados, donde hablamos única y exclusivamente de temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales. Así es que no se lo pierda, sábados de 1 a 2, Club Inmobiliario Radio. Gracias, Eugenio Díaz. A ti, estimado Alberto, que tengan todos ustedes una excelente semana. Excelente semana para ti también. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.